Para seguir esta entrevista con el economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil y actual parlamentario andino por Ecuador, Sofi. Entonces le damos paso, saludamos, hola, ya lo vemos en el contacto por Zoom al economista. Tenemos algunas inquietudes, algunas consultas, gracias por aceptar y otorgarnos un espacio de su agenda al economista Larry Yumi Banda, sobre, principalmente arranquemos con eso, los $10 que se aumentan al salario básico unificado SBU en el Ecuador. Buen día, economista. Hola, buenos días también a la audiencia. Bueno, el aumento del salario fue desde el punto de vista técnico y no político. Normalmente la definición del salario implica dos variables: la tasa de inflación esperada, sí, y los niveles de productividad. Entonces, la tasa de inflación esperada para el próximo año será más o menos 1.8%. Sí, aunque cerramos el 2024 con el 2% aproximadamente, ¿no? Y la productividad del trabajo, sí, para el año 2024 es descendiente, sí, tiene una relación hacia la baja, mientras que para el próximo año se va a mantener estable, ¿no? Apenas va a crecer. Entonces, nosotros habíamos anticipado, antes de las reuniones en el Consejo Nacional de Salarios, de que el incremento podría ser hasta el 2%. Entonces sucedió, y por eso digo que el incremento es más técnico y no político. ¿Por primera vez se toma una decisión así o de vez en cuando se toman decisiones técnicas? Así lo dice también Diario Expreso en su primera página en la edición impresa de hoy. Una débil inflación predominó en el alza del salario del 2025. ¿Por qué destaco esto de lo técnico que usted también menciona, economista? Porque muchas veces se impone lo político sobre lo técnico. Siempre se piden cosas detrás de un escritorio. Hace muchos años yo le escuché a un exministro de Transporte y Obras Públicas, don José Maquiavelo, en el gobierno tanto de Maguad como de Gustavo Noboa, decir que la mayoría de las obras viales en el país se diseñan detrás de un escritorio en una computadora. No está mal lo de la computadora, pero sin basarse mucho en estudios técnicos del terreno, y por tanto no se hacen las alcantarillas suficientes en el recorrido de esa vía, y cuando nos viene una etapa de lluvias fuerte, se va parte de la carpeta asfáltica. Gracias a Dios se tomó una decisión técnica, pero con poca aceptación en el sector laboral, economista. Bueno, normalmente el sector laboral pide que esté el salario básico unificado en $1.000. $100. A veces los pidieron $1.000, pidieron $1.000. Un grupo, ¿no? Pero obviamente hay que entender de la coyuntura, ¿no? Entonces acabamos de venir de unos apagones. Bueno, todavía siguen los apagones, ¿no? Esperemos que se cumpla la palabra presidencial, que hasta el 20 de este año, de diciembre de este año, ya no va a haber apagones. Sí, eso ha golpeado terriblemente al sector empresarial, la industria, el comercio. Estamos hablando de la construcción, el turismo, etcétera, que les va a ser difícil absorber este incremento de $10, pero ya son las reglas del juego dadas. Hay otros sectores, como por ejemplo el sector financiero, empresas privadas vinculadas a la educación y salud, que han tenido una respuesta distinta, ¿no?, a la construcción, al comercio. O sea, han mejorado sus niveles de rentabilidad que pueden absorber el incremento. La cuestión es que no solamente tiene que ver con $10. Aquí también aumenta el fondo de reserva, aumenta el 13º y otras compensaciones adicionales que normalmente cuando están en relación de dependencia o afiliados al Seguro Social, eso se va a cristalizar. Entonces yo creo que da la coyuntura de que también este año posiblemente descrezcamos, según la FLAR, decrecemos menos 0.4%, aunque la CEPAL el día de ayer sacó su informe de que crecíamos casi nada. Entonces es difícil, dada una coyuntura, tener un incremento del salario mayor. En anteriores ocasiones se han dado, inclusive en algunos casos puntuales, más desde el punto de vista político que técnico, pero yo creo que, insisto, la situación económica de cara para el 2025 también es compleja, y aquí todos, por ejemplo, de alguna otra forma, tenemos que seguir sumando para el crecimiento de nuestro país. Ok, doctor, y
¿Y cómo ve usted este crecimiento al próximo año? Estas miras, usted dice que este año vamos a crecer hemos decrecido, mejor dicho, según los informes de la CEPAL, pero al próximo año, ¿usted cómo avisora un poco esa estadística? Va a haber un crecimiento bajo, sí, creo que máximo llegará al 1%, máximo llegará al 1%, pero por ejemplo, si decrecemos -6 y hoy crecemos por el efecto rebote el 1, en términos reales estaríamos creciendo 0.4%, que es un crecimiento prácticamente nulo, casi cero, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva justamente para el próximo año. Y eso obviamente afectaría a que el próximo año tampoco habrá un incremento del salario básico considerable, porque como usted ya posiblemente, habrá que ver el desempeño de la economía, habrá que ver quién asuma la presidencia, si hay un proceso de reactivación más agresivo, ¿sí? Entonces, eso va a depender muchísimo, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que el próximo año el incremento puede ser inclusive menor, dependiendo de cómo esté la coyuntura, ¿no? ¿Y cómo afecta el tema de la crisis energética? Se ha visto que esta crisis ha afectado económicamente al país, o el tema de seguridad. ¿Cuál usted cree que son los factores que más afectan este crecimiento? Tema de la inseguridad, sí, tema de los apagones y de que ya veníamos arrastrando una débil estructura productiva, producto de la COVID, producto del terremoto del 2016, de la caída de los precios del barril de petróleo que se dio en el 2015. O sea, ya la economía ya venía arrastrando estos problemas de bajo crecimiento, inclusive estamos prácticamente en un decenio perdido. En economía también se lo conoce como la trampa de los países de ingresos medios. Lastimosamente estamos en esa situación. La cuestión es que el FMI saca un informe hace unos 3 meses de que las perspectivas de crecimiento para el Ecuador hasta el 2029 más o menos serían del 1.5% promedio. Sí, dada una coyuntura en donde no existan, por ejemplo, pandemias, no existan apagones. Entonces, mírense que hasta el 2029 la economía va a tener un débil crecimiento. Entonces, eso nos indica de que posiblemente tengamos un segundo decenio perdido. O sea, ya estaríamos rumbo a 20 años de bajo crecimiento. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los indicadores sociales no mejoren de manera sustancial. La pobreza extrema está en el orden del 10% desde el punto de vista multidimensional. Y la pobreza está llegando casi al 40%. Entonces, esa es la situación del país. También vemos que en los últimos casi 2 años han salido casi 250.000 personas al exterior, producto de que no encuentran oportunidades laborales en el país. Sí, y la tienen que buscar, sea en Estados Unidos, sea en Europa. Entonces, la situación es complicada, es compleja, los niveles de desigualdad no mejoran. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces, yo creo que la situación es complicada y lo que percibe el próximo gobierno prácticamente es una economía totalmente debilitada. Economista, uno de los titulares esta mañana en Diario Expreso, en la sección Economía, dice: una ley apunta a la inclusión laboral en edades claves. Los jóvenes y personas mayores de 40 años son el blanco de una norma aprobada por la Asamblea. Expertos critican la informalidad de los contratos. El martes pasado, como sabemos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a varias leyes respecto a la discriminación por edad en el sistema laboral, con el objetivo de ayudar a abrir espacios en el mercado laboral para los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y para las personas mayores de 40. ¿Esto se resuelve con una ley o se resuelve también como elemento o valor agregado, generando plazas de empleo porque aumentamos la producción? Normalmente los empleos se crea en función del crecimiento económico. Usted hace crecer el país, automáticamente crece el empleo. Ahora, en buena hora que los asambleístas, en coordinación con el gobierno también,
se preocupen de este tema, aunque ya está establecido en la Constitución Política del Ecuador. Nadie puede ser discriminado por raza, por edad, por credo, etc. Entonces, en buena hora, lo que sí le puedo decir es que el empleo no se crea por ley. El empleo se crea por acciones, por política económica, por hacer del Ecuador cada vez más barato. Tenemos una de las tasas de interés más altas para países dolarizados, por ejemplo. Tenemos impuestos que algunos, por ejemplo, lesionan la capacidad de consumo, por ejemplo, el IVA. Llevarlo al 15% para nuestro juicio fue un error, a pesar de que el gobierno dice que ha aumentado la recaudación tributaria, pero mínima. Donde más ha habido aumento de recaudación tributaria tiene que ver con dos componentes que no van a ser de carácter permanente, como por ejemplo la autorretención, ¿sí? Y segundo, la remisión tributaria, que termina ya a principios del próximo año. Entonces, el aumento de recaudación tributaria es muy coyuntural. Por eso es que se necesita, insisto, que el Ecuador sea más barato, que se baje la tasa de interés, que se revise ciertos impuestos. Y eso es lo que se ofrecía economista cuando se promocionaba la dolarización, que tanto bien ha hecho a la economía ecuatoriana, pero se decía que íbamos a tener camisetas de marca a $10. Estoy citando a la recientemente fallecida ingeniera Joyce de Ginata. Ella realmente creo que fue la madre de la dolarización. Ella promocionaba esa serie de eventos atractivos, de situaciones atractivas para el ecuatoriano. Pero uno cruza la frontera hacia el sur, en Perú, y ahí sí hay maquila, y ahí sí uno puede conseguir, porque hay amantes de las marcas. Mi camisa ahorita no tiene ninguna marca, pero hay amantes de las marcas y sí se pueden conseguir ese tipo de productos, como dice usted, baratos. Claro, mientras más grande la marca, debe ser más barato el producto, ¿no? Están haciendo publicidad a las empresas. Pero al margen de eso, la dolarización la impulsaron los ciudadanos. No se olvide con eso, con sus preferencias. Sí, que los políticos y ciertos dirigentes empresariales se hayan acomodado en ese discurso. O se subieron en el tren. Efectivamente. Dime lo que pasó en Venezuela. Los migrantes venezolanos han estabilizado la economía venezolana, no Maduro. Entonces, ¿por qué? Porque han comenzado a enviar dólares y ya la gente en Venezuela hace transacciones tanto en bolívares como en la moneda de los Estados Unidos. Entonces, normalmente las decisiones de las personas, cuando no tienen confianza en la moneda nacional, optan o eligen por una moneda extranjera que realmente valga la pena. Pero la dolarización en sí lo único que ha traído es la baja inflación. Entonces aquí hay otra variable que es como la prima hermana de la inflación, que es la tasa de interés. Pero lastimosamente la inflación está a un dígito y la tasa de interés está a 2 dígitos. Entonces no es compatible. Por eso es que se hace que el próximo gobierno se le pide que revise la metodología de cálculo, por ejemplo, de las tasas de interés. Yo creo que es fundamental porque en el último año han subido y es el momento de comenzar a revisar hacia la baja, ¿no? 7:17 de la mañana, gracias, muchas